Cuando hablamos de este mensaje ahora, en realidad sería buen mensaje para un miércoles cuando tomamos tiempo para orar. Pero cuando vemos ahora ese mensaje, en este tiempo, aprendiendo de la carta de Romanos, vemos primeramente el apóstol Pablo, un hombre de Dios. Cuando hablamos de Pablo, dudo que haya sido un predicador más poderoso que el apóstol Pablo. Sus cartas las escribió con mucho poder y mucha dirección del Espíritu Santo. Sus confrontaciones muy valientes. El momento que estuvo ante Félix, cuando le estuvo en el juicio y la forma que pudo defenderse. Verdaderamente el apóstol Pablo era uno de los grandes de todo el cristianismo. Pues cuando pensamos en él, en uno como él, vemos como él tenía mucho poder. Y hasta el poder para hacer milagros. Y así él hizo milagros. Era un héroe de la fe, pero vemos que el mismo apóstol Pablo fue un hombre con una necesidad. Cuando vemos a él, podemos pensar, pues apóstol Pablo, él está haciendo todo. ¿Qué más necesita él? Lo que él necesitaba, que estamos viendo aquí, es participación en las oraciones. Pues vamos a estar viendo un poco en eso. Él estaba en necesidad de la oración, como vemos en versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. La petición. Cuando vemos, hermanos, también no fue algo solo en esta carta que vemos, sino también en 1 Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros. En Hebreos 13:18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Está pidiendo oración, pero no solo pidiendo oración, sino también en la manera para orar con él. O sea, con lo que hay en su vida, en la necesidad. Hermanos, como el pastor hispano, tengo la petición: oren por mí, oren por mi familia. Hermano, cuando vemos en esta temporada como Dios ahora nos está bendiciendo, y hemos visto a nuevos aquí asistiendo con nosotros, hemos visto a varios recibir a Cristo. Hay algunos que están alistándose por el bautismo y otros que han sido bautizados. Hay que entender que Satanás también da cuenta de lo que está pasando, y hay que entender que también él es muy astuto y sus ataques sí son verdaderos. Y por eso cuando hablamos, hermanos, en tiempos como estos, más que nunca necesitamos la oración. En la oración, hermanos, tenemos el privilegio de ser parte del ministerio y de la obra de otros. Cuando hablamos de la oración, es una forma para unirnos como equipo para avanzar adelante en lo que Dios quiere hacer. Cuando oramos por aquellos que están en el ministerio y los llevamos a ellos y sus necesidades ante el Señor, tenemos parte en su propio ministerio. Pues la oración es mucho más que simplemente, como dije esta mañana: Señor, bendice a todos los misioneros del mundo. Ya terminé con mi tarea para este mes. No, queremos entender cómo es orar, y orar para hacer una diferencia. 1 Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Ahora, ¿para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Está diciendo como que ustedes conocieron a Cristo a través de la palabra de Dios, a través del evangelio de Dios. También queremos orar para que corra en otros también. Por eso vemos lo mismo en nuestro texto aquí en Romanos 15.
Hermanos, en los años de nuestra historia, Dios nos ha dado algunos grandes gigantes espirituales. No hay tiempo para hablar de todos que hemos visto, pero la historia está llena de predicadores poderosos, de hombres de Dios que han vivido por la fe, por los misioneros que han ido aparte para hacer algo grande en eso. Hermanos, cuando hablamos de los que están en esas partes, detrás de cada uno de ellos había personas que oraban y tocaban el cielo en su nombre. Cuando yo estuve apenas empezando como misionero, mi abuelita, mamá de mi papá, ella siempre me decía que oraba por mí cada día de su vida. Ella se paró varias veces al día orando por mí. Me mandó cartas diciendo, pues estoy orando por ti. En esa carta puso un billete, casi siempre un billete de $5. Era mucho para ella, pero puso ese billete de $5 ahí con cinta en la carta. A veces llegó la carta sin el billete, pero yo sabía que empezó con el billete. Pero ella estuvo dejándome saber que estuvo orando por mí. Hermano, la verdad es, cuando mi abuelita pasó a la presencia del Señor, yo sentí una diferencia en mi vida. Hermanos, nosotros necesitamos entender la necesidad de orar. Muchas veces no vemos la contestación de la oración, pero hermanos, créame, Dios oye, Dios sí contesta. Por eso la petición en la conclusión de esta carta tremenda es simplemente él diciendo, orarás por mí, orarás por mí. Por eso, hermanos, vamos a tomar nuestras notas. Quiero ayudarnos un poco de entender la importancia de orar y también la forma en que debemos orar. Pues primeramente, hermanos, número uno, vemos que la necesidad, y la necesidad es la diligencia en la oración. La diligencia en la oración. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por eso está pidiendo diligencia. Está pidiendo que sea algo de propósito en la vida. No simplemente como digo, pues Señor, te pido que tú bendigas a todos los misioneros en este mundo. No, queremos algo más en nuestra forma de orar. Necesitamos entender por qué estamos orando y qué efecto hay en la oración. Pues vemos, hermanos, inciso A, la oración es un ministerio. La oración es un ministerio. Hermanos, cuando hablamos del ministerio y podemos poner algunos en algún tipo de posición, podemos decir, pues él es un misionero, o él es un pastor, o él es un evangelista, o él es un maestro de un grupo de crecimiento, y podemos estar hablando del ministerio. Pero en realidad el ministerio es mucho más que una sola persona. Y por eso cuando hablamos de la oración es una manera que entendemos que es un ministerio. Vemos la palabra ahí que está diciendo ruega. Se dice ahí la palabra ruega. Dice en versículo 32, ruego. Cuando hablan acerca de esa palabra es ruego, está hablando de unir en la oración junto con él. La palabra rogar es una palabra fuerte. Cuando hablamos de rogar, vemos que es la misma palabra que vemos en Romanos 12:1, cuando él dice así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La fuerza que está diciendo, no está diciendo vivir para Cristo, sino os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Está hablando de algo con énfasis en su mensaje que está dando. Cuando hablamos de la palabra rogar, significa suplicar, significa llamarle a su lado, significa reclutar para el servicio. Es una actitud de humildad, como si uno estuviera de rodillas. Os ruego, está pidiendo, pero pidiendo con mucha emoción. Da la impresión como si estuviera gritando auxilio,
que él necesita algo urgente en ese momento. Os ruego. Fue algo importante que él está diciendo en ese momento. Cuando hablamos de la oración, es parte de un equipo que logra la victoria para Cristo. Si vamos a lograr la victoria, si Dios va a usarnos en una manera grande, hermanos, solo va a suceder si tenemos un equipo que está funcionando como equipo juntos. Entonces, aquellos que están en el ministerio necesitan que otros estén al frente intercediendo para ellos o por ellos. Hermanos, es importante que entendamos esa importancia de la oración. Es un ministerio. Cuando está orando por mí, cuando está orando por mi familia, cuando está orando por el pastor Chapo, cuando está orando por el equipo que yo tengo, mi hermano Isaí, hermano Israel, cuando estamos orando unos por otros, por los maestros de los grupos, cuando estamos orando por nuestros ujieres y nuestros diáconos, cuando estamos orando por los que están sirviendo, los maestros que están atendiendo a sus hijos, estamos ahora formando un equipo que puede funcionar delante de Dios. Si se ve, la oración también funciona con buen motivo. ¿Cuál es el motivo de la oración? Cuando hablamos de ese motivo que está hablando, esa petición no fue para hacer su vida más cómoda. Ahora no hay nada mal en pedir por unos que están enfermos para que estén más cómodos. No está nada mal en orar por los que tienen necesidad para que tengan más comodidad también en su vida. No hay nada mal en eso, pero cuando hablamos de esta oración, sobrepasa la necesidad de comodidad. Es más que simplemente que su vida sea más fácil, sino que él está hablando de algo mucho más importante. Su motivo fue para el beneficio de otros. Él está orando porque otros necesitan escuchar el evangelio, otros necesitan aprender más del Señor. Él está orando y pidiendo para otros que él quería y necesitaba ayudar. Hermanos, ahí en 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando oramos, debemos preguntarnos si realmente estamos orando con fe y con nuestro motivo para la gloria de Dios. Cuando estamos orando, el motivo para la gloria de Dios, para su evangelio más adelante enviada. Cuando hablamos, hermanos, de nuestra oración, que tenga ese motivo, que produce ese buen motivo, produce libertad en las oraciones. Cuando oramos debemos decir: Señor, si tu voluntad, si sea tu voluntad, Señor, si tú seas glorificado. Queremos orar con el motivo correcto. Veamos esta frase también: por el amor del Espíritu. Interesante eso, por el amor del Espíritu. Cuando hablamos del amor, está conectando el amor junto con el Espíritu Santo. Vemos ahí en Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo entra en nosotros para producir un amor en nosotros. Y por eso cuando hablamos ahora, por el amor del Espíritu, que el Espíritu Santo esté llenándonos con amor. Este amor de Dios en nosotros es una de las principales razones porque nosotros estemos orando unos por otros. Si no tuviéramos el amor, no estaríamos orando unos por otros. Cuando no estamos orando unos por otros, estamos demostrando que algo falta en el amor que tenemos. Porque si tuviéramos el amor,
estaríamos preocupados por las necesidades de unos a otros. Y cuando hablamos de esa necesidad, estoy hablando la necesidad para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en este mundo. Por eso queremos ahora un amor que va a alimentar nuestro deseo en nuestra oración. Si te amo, me preocuparé por lo que te falta. Si te amo, voy a querer orar por lo que necesita. Porque la oración está basada del motivo de amor. Pero también, si sé, la oración necesita participación mutua. Participación mutua. La petición, que me ayudes. Que me ayudes. Está escribiendo una iglesia. Que me ayuden. No el pastor, no algunos cuantos hermanos, sino que todos, que me ayuden. Necesitamos formar un equipo en la Iglesia Bautista de Lancaster que tenemos la costumbre de orar, de orar. Dios quiere hacer algo grande aquí con nosotros. Dios quiere bendecirnos grandemente. Dios quiere usarnos para avanzar el evangelio en todo este mundo. Y así como estamos llegando a la conferencia misionera, queremos llegar en una actitud de oración con un deseo ser usados por Dios. Cuando hablamos de esta petición, ayudes en griego significa luchar en compañía o ser socio o ayudar. Porque cuando estamos ahora en ayuda, estamos juntándonos en compañía. Somos socios en la misma obra. Nosotros cada uno tenemos nuestra parte para poder, como en cadena, servir a nuestro Dios aquí en nuestra iglesia. Pues la oración tiene una parte muy grande que están viendo con el apóstol Pablo aquí. Estamos participando cuando estamos orando. La oración es nuestra oportunidad de ganar batallas que no podemos pelear con nuestras manos. Cuando hablamos de las batallas, muchas veces ni las vemos. Pero hermanos, de veras, hay batallas. Satanás sí está luchando aquí. Él sí está atacando. Muchas veces no lo vemos. Pero créame, Satanás está en contra de cada aspecto de esta iglesia. Y necesitamos esta defensa de la oración. Por eso, hermanos, número 1 fue la necesidad de la diligencia en la oración. Segundo, vemos la eficaz. La eficaz, los detalles en la oración. Los detalles en la oración. Lo vemos aquí en versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Vemos que esta oración era mucho más que simplemente te pido por los misioneros del mundo. Él está diciendo algo preciso y directo en que él necesitaba el apoyo en la oración. Por eso, número 1, vemos orar por la protección del varón de Dios. Por la protección del varón de Dios. Hermanos, si entendemos que si Satanás pudiera, él mataría al pastor de esta iglesia. Si él pudiera, él nos haría ineficaces en el ministerio. Hermano, él está esperando una oportunidad, y nosotros necesitamos orar por nuestro pastor, sabiendo que él está de frente de los ataques de Satanás. Pues hay que recordar que él es la fuente de sus ataques.
Pablo era odiado en Judea. Vemos ahí en Hechos 23:14, lo puse en sus notas, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Eran cuatro hombres ahí subieron, decidieron no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Ellos estuvieron en serio. Ahora, ni nada van a comer, ni nada van a tomar. ¿Qué van a hacer? Buscando oportunidad en cada momento a matar a este hombre. Pues vemos, hermanos, su vida estaba en peligro. Lo odiaban y él está orando por la protección personal. Oren porque me quieren matar. Oren porque están en contra de nosotros. Satanás todavía ataca al pueblo de Dios y especialmente al varón de Dios. Por eso lo que quiero es despertarnos en esta tarde a la realidad de que nosotros necesitamos levantar a nuestro pastor, a nuestro pastor hispano, a nuestro Señor, porque Satanás sí está en contra de nosotros. Nuestro enemigo está buscando devorar a los creyentes y cada uno de nosotros necesitamos la oración, pero sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere acabarnos en ese. Tenemos poder en la protección divina de la oración. Ahí vemos en 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, necesitamos ver la necesidad de orar unos por otros. En estos años, ¿a cuántos podríamos contar que han abandonado la fe? ¿Cuántos ha conocido usted que ya no está en ese servicio? ¿No piensa que Satanás estuvo en contra de esa persona? ¿No piensa que tal vez esa persona necesitaba más oración, más ánimo, más ayuda? Cuando estamos hablando de algo real dentro de nosotros, en nuestras vidas. Necesitamos orar por los líderes de la iglesia, orar por el equipo. Señor, hermano, necesitamos orar y luego por los que están ahí. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Orar. Sí, ve, hermanos, orar por la prosperidad de la obra de Dios. Orar por la prosperidad de la obra de Dios. Esta mañana yo oré por la prosperidad de la obra de Dios. Pasé tiempo esta mañana. Señor, te pido que lleguen algunos inconversos. Te pido que escuchen el evangelio. Te pido que reciban a Cristo. Te pido que los que vinieron la semana pasada vuelvan ese día. Te pido que responden a la obediencia al bautismo. Debemos estar pidiendo, Señor, por la prosperidad de la obra de Dios. Por eso, hermanos,
Él está hablando de varias maneras de prosperidad. Pero vemos, hermanos, aquí en nuestro texto, versículo 31, Él menciona acerca de la ofrenda. Primero la ofrenda de mi servicio a los santos. Pero cuando vemos versículo 25, dice, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron el bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Por eso hablando también de la ofrenda que está llevando. Es la misma oración que nosotros necesitamos. Necesitamos orar cuando los predicadores están predicando, orar cuando los maestros están enseñando, orar cuando los cantores están cantando, orar cuando los testigos salen testificando, orar por los que están, que el Señor prepare los corazones, que toque las vidas de nosotros. Queremos que prospere la obra de Dios en cada aspecto. Por eso, hermano, al final del servicio en esta tarde, mi ánimo va a ser, si no tiene una lista de oración, que hoy en día empiece una lista de oración. Una lista que dice para quién va a orar cada vez que ore. Cada vez en la mañana cuando está orando, que tenga su lista. Y que esté agregando para poder orar unos por otros. Sus hermanos, orar para que prevalezca la voluntad de Dios. Versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Vemos, hermanos, que Pablo les pide que oren para que la voluntad de Dios se haga en todas las cosas en su vida. Pablo ahora él quiere ir a Roma. Él quiere ir a conocer a algunos que no conoce. Él quiere hacer su obra allá. Él quiere regocijarse con ellos. Dice, si es la voluntad de Dios. El gozo de él era ir junto con ellos. Y debemos ver el gozo que hay en la voluntad de Dios. Dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, eso es como eliminar el gozo en su vida. La voluntad de Dios produce la paz, produce el gozo. Por eso hemos visto la necesidad, la diligencia. Segundo, la eficaz, los detalles. Y número 3, el resultado, el descanso en la oración. El descanso en la oración. Versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vemos, hermanos, hizo A, el descanso en la paz de Dios. Pablo, él va a Jerusalén y no sabe qué le sucederá cuando él llegue allá. Hermanos, cuando nosotros hemos orado sobre un asunto con fe y lo hemos encomendado a la voluntad de Dios, entonces nosotros podemos tener paz en nuestro corazón, que Él cuidará de nosotros y de la situación. Muchas veces vivimos en temores, ansiedad, preocupaciones, porque no estamos llevando el asunto al Señor. Es Él quien oye, es Él quien sabe. Y cuando estamos orando, Él nos da a nosotros la paz a cambio de la ansiedad que nosotros tuvimos. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y no dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Juan 14:27, y la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él está hablando de la paz que Él provee. ¿Cómo provee la paz? A través de la oración. Señor, aquí está mi preocupación. Señor, aquí está mi lado. Y luego Él nos da la paz a cambio. Inciso B, el descanso en la presencia de Dios. El descanso en la presencia de Dios. Pablo les recuerda a esos creyentes que no solo tienen la paz de Dios para descansar, sino también tienen la presencia de Dios en que confiar. Por eso esa paz que nos da viene junto con su presencia. Por eso nosotros ahora estamos en la presencia. Cuando estamos delante de Dios en oración, estamos en el trono de gracia, en la presencia de Dios, pidiendo a Dios que oye, que contesta a lo que nosotros estamos pidiendo. Por eso Él nos da ese descanso en la paz, también en su presencia. Tenemos la misma seguridad a medida que avanzamos en esta vida. Una cita que puse allí en nuestras notas: hay momentos en que vemos situaciones y pensamos que son totalmente desesperanzadores, y lo son, mientras dejemos a Dios fuera del panorama. Si Dios no está en el asunto, desesperación. Si Dios no ha contado, no sabemos cómo. Pero cuando dejamos en Dios, ahora es diferente nuestra vida. Dice en Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenés ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Mateo 28:20, antes de la ascensión, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y luego dice: he aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. No solo por un tiempo, hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. La oración, Pablo la necesitaba. Pablo está tomando este momento al final, la conclusión de su carta, que la semana próxima, más bien otros 15 días más, vamos a seguir esta carta. Pero vemos ahora en capítulo 16 cómo está concluyendo. Está hablando de la necesidad de la oración. De la oración. Es algo necesario en nuestras vidas. Es algo necesario en nuestra iglesia. Es algo que yo, como Pablo, estoy pidiendo a ustedes también. De veras, hermanos, hay poder en la oración. No solo lo decimos, sino es algo necesario. Como dije ahorita, estoy pidiendo y esperando que Dios esté tocando corazones para despertarnos a una vida verdadera de oración. Como digo, si no tienes esa lista, mi ánimo para ustedes: hoy en la noche empezar la lista. Su esposa, su esposo, sus hijos, su pastor hispano, sus familias, mi maestro, el grupo de crecimiento. Y vamos a seguir una lista para levantar a Dios, para tener un equipo unido en oración, para tener un ministerio con eficaz hasta la venida de nuestro Señor. Inclinen sus rostros, hermanos.